Estamos aquí en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, en el aula virtual. En nombre del doctor Javier Mendoza, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia, vengo en su representación como secretario de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Soy el doctor Alejandro Juárez Saavedra y nos da mucho gusto presentar nuevamente el nuevo ciclo de conferencias del año 2018. Empezamos hoy con 5 conferencias de alumnos de universidades Justo Sierra, Universidad Latinoamericana Campus Norte y del Instituto Mexicano de Ortodoncia. Vamos a comenzar con el alumno Óscar Quirós del Instituto Mexicano de Ortodoncia. Nos va a hablar del desarrollo transversal de las arcadas con aparatología de autoligado pasivo en caso de apiñamiento severo. Vamos a poner mucha atención y recuerden que pueden ustedes enviarnos sus preguntas y al final se las vamos a hacer a cada participante. Muchas gracias. Como dijo el doctor, mi nombre es Óscar Quirós, vengo del Instituto Mexicano de Ortodoncia, ubicado en León, Guanajuato, y vengo de un país hermoso, una biodiversidad enorme, con un nombre de mujer que se llama Venezuela. Este caso fue realizado bajo la tutoría del doctor José David Ortiz. La residente que lo empezó fue la doctora Andrea Enríquez y ya mi persona, Óscar Quirós. Les presento acá a Jennifer. Jennifer, de 15 años de edad, acude a consulta diciendo que quiere mejorar su sonrisa. Es estudiante y nació en León, Guanajuato. En la enfermedad actual presenta gastritis, no refiere a accidentes, tampoco cirugías, enfermedad de la infancia, varicela. Antecedentes heredofamiliares: la madre presentó o presenta presión arterial elevada, la abuela materna diabetes tipo 2, la abuela materna presión arterial elevada, no presenta pérdida de órganos dentales, hábitos, morder lapiceros y, curiosamente, música preferida, balada. Algunos se preguntarán si es un dato relevante. Hay una tesis del doctor Argenis Carmona donde vincula las emociones del paciente y su actitud en consulta con el tipo de música. Luego acá en el análisis de los tercios podemos ver cómo el tercio inferior se encuentra ligeramente disminuido. Cuando analizamos su sonrisa podemos ver que es una sonrisa media, compleja, no consonante. En su perfil vemos un tipo facial retrognático, perfil labial recto, ángulo nasolabial obtuso y una profundidad del cuello en norma. En el análisis de Powell vemos que el ángulo nasomental se encuentra disminuido. Luego, con los análisis del doctor Sarber, podemos observar en su macroestética que el perfil no se le pudiese mejorar un poco, al igual que la dimensión vertical. Luego, en la miniestética, podemos observar del lado izquierdo de la pantalla todos los campos que necesitan un poco de atención. El doctor Sarber parte de lo que está bien, protegerlo, mantenerlo bien, y lo que está mal, pues mejorarlo. De ahí la necesidad de una alta necesidad o una no necesidad. Podemos ver cómo se necesita mejorar los corredores bucales, mejorar el display de la sonrisa, que muestre un poco más de dientes, encía, etc. Luego ya en la microestética sucede lo mismo. En lo personal no me gustan tanto el color de los dientes, tampoco su forma, la altura gingival, a pesar del apiñamiento severo que tiene, que no pudiésemos valorarlo del todo. Vemos también cómo hay zonas con aumento de volumen. En las fotografías intraorales vemos una sobremordida vertical de 30%, sobremordida horizontal de 1 milímetro. Luego en la oclusal superior, una forma de arco cuadrada, giroversión de 11, 12, 13, 21, 22, 23, una discrepancia de menos 7 milímetros, caries en 16, 26. Mientras que en la oclusal inferior, forma de arco U asimétrica, giroversión del 31, 36, 41, 42, discrepancia de menos 9 milímetros, pareciera un poco menos, como no, menos 12. Dientes decididos de 83, caries en 36, 37, 46, 47 y palatinizado el 32
y en este caso sería el 43. La lateral derecha, clase molar 1, clase canina no valorable, curva de Speed de 2.5, lateral izquierda, clase molar y canina 1. Luego, rápidamente acá en los modelos de yeso, observamos la estrechez en el sector anterior inferior con tan solo 15 milímetros distancia intercanina. En análisis de Bolton podemos ver que hay un exceso de material dentario superior en su totalidad y en la relación anterior un exceso de material dentario inferior. En la panorámica, buen soporte óseo, vemos los gérmenes dentales de los terceros molares, buena longitud radicular y observemos acá en la fosa nasal derecha cómo se ve obstruida. En la lateral de cráneo nos vamos con el análisis integrado del Dr. Ballesteros, donde primero observamos la relación maxilomandibular, vemos que todos los parámetros están en clase 1. Luego la posición sagital del maxilar, también 3 de los 4 parámetros nos da en clase 1. A su vez la mandíbula, 3 de los 4 análisis nos dicen que el paciente también, se encuentra una buena posición sagital de dicha mandíbula. En el comportamiento vertical observamos que el FMA se encuentra disminuido, el goniaco superior presenta un menor crecimiento sagital y luego el goniaco, crecimiento horizontal, dando una tendencia braquifacial. Sin embargo, el índice facial de Winkler y el cono facial de Ricketts me da mesofacial. La dirección de crecimiento, pues es eje de Downs en norma, eje facial de Ricketts en norma, porcentaje de crecimiento hipodivergente. En el análisis dental, importante destacar acá, las porinclinaciones que tiene la paciente, tanto en anterior superior como en anterior inferior. En el biotipo facial, un biotipo severo, DACI. En el diagnóstico óseo dental estético vemos clase 1 esquelético, crecimiento control clockwise, dental está en clase 1 molar bilateral, clase 1 canina izquierda, la derecha no valorable, la línea media dental inferior desviada a la derecha y en el estético tercio medio aumentado, la línea media facial desviada a la izquierda. Entonces, resumiendo la lista de problemas, vemos una mordida cruzada del órgano dental 21, línea media dental inferior desviada a la derecha, recesión gingival del órgano 41, apiñamiento superior e inferior por inclinaciones superior e inferiores y sonrisa no consonante compleja. En el plan de tratamiento, primero remitir al rehabilitador para sanear esas caries, remisión en periodoncia por el diente que tenía la mordida cruzada, veíamos como había una gran recesión gingival, la exodoncia del órgano dental 83. Acá se empieza con un full bonding, con la patología de Diamond Cube, un torque bajo, con el protocolo de cementación de SATS, Mylar Protection, propuesto por el Dr. Thomas Pitts. En la fase 1, alineación y nivelación, secuencia de arcos, fase 2, cierre de espacios si los hubiere. Luego, fase 3, finalización y detallado, retención fija superior e inferior. Un collage de la paciente para ubicarnos espacialmente de todo el resumen que le di. Luego, ya acá iniciamos con la paciente, empezamos con arcos muy ligeros de Kupernitti 013, unos topes oclusales en posterior como lo pueden evidenciar, open coil, como se fijan, entre 44 y 42 para ir abriendo un poco de espacio al canino. Acá hilo elástico para ligar tanto el 32 como el 43 por aproximación, sabiendo que esto me disminuye el binding, haciendo que no se trabe el sistema. Luego acá el mismo arco de Kupernitti, seguimos con el open coil, topes en resina son los arcos, los bite rams en inferior, fíjense como ya los topes que están antes en posterior se pasan en anterior para ir tratando de lograr esa sobremordida. Y los elásticos clase 2 del lado izquierdo, 316 ligero, que antes eran definidos como ELSE, elásticos cortos, tempranos y ligeros, que ahora la nomenclatura los llama ILSE, que son elásticos inmediatos, cortos y ligeros. Luego acá en diciembre podemos nuevamente evidenciar cómo cambiamos los topes de posición, nos vamos a un arco de Kupernitti superior 14 por 25, sabemos que esto nos ayuda un poco al control rotacional, dada la técnica. En el inferior ya un Kupernitti 13. Los elásticos se siguen manteniendo siempre con la colaboración de la paciente, que se le reconoce su constancia en el uso del mismo. Luego allá arriba un arco 18 por 25 Kupernitti, inferior 14 por 25, recordando que este 18 por 25 no debe permanecer en boca por más de 6 semanas. Acá la diferencia podemos notar como ya el canino está incluido en la arcada. Acá podemos ver el cambio de la paciente desde su inicio a cómo va.
Acá podemos observar que la línea superior se encuentra central, inferior ligeramente desviada, 1 milímetro a la derecha, la arquitectura gingival asimétrica, el frenillo normal y ya con toda su dentición permanente. Por favor, noten acá como el diente que estaba en mordida cruzada ya está nuevamente enarcada. Observen la recesión gingival. Luego analizamos nuevamente la sobremordida horizontal de 2 milímetros y la vertical de 20%. En lo oclusal superior, ya la forma de U asimétrica, la discrepancia de 0 milímetros. Oclusal inferior, forma de U y discrepancia de 0 milímetros. En lateral derecha, clase molar y canina de clase 1. Y en la izquierda, clase molar 1, canina 2. Ahí vamos poco a poco tratando de llevar ese diente. Como les comenté al principio, el perímetro de arco o ese espacio intercanino que empezó con 15, ya podemos ver cómo va por 28 milímetros. Y en abril no sabemos qué sucedió, no sabemos si se fue de antro. Ustedes se preguntarán si esto es un dato importante para la paciente. Y sí, ya les explicaré el por qué. Luego en mayo ya tenemos unos arcos 19 por 25 de acero, en inferior 18 por 25 Cupernitti. Seguimos con los elásticos, fíjense que esta vez son un poco más largos pero más pesados. Acá seguimos con el arco 19 por 25 de acero en superior. En inferior ya colocamos una curva inversa, no nos estaba gustando tanto esa sobremordida que tenía, y stripping superior y cadena de 3 a 3. Como se fijan en la imagen, esta cadena no está entre los brackets, está un poco por debajo para ir ayudando a esa poninclinación que tiene la paciente. Luego en julio ya nos bajamos un arco 17 por 25 de TMA con un doblez de segundo orden para ir tratando de llevar un poco más esa clase de canina a 1. En el inferior ya una vez aplanado, un 17 por 25 de acero, y seguimos nuevamente con los elásticos, siempre los elásticos. Acá nuevamente se acentúa un poco más el arco, el doblez de segundo orden, el 17 por 25 de TMA, stripping distal del 23, esto para conseguir un poco de espacio para que el diente se pueda ir acomodando. Luego en septiembre vemos cómo se va desarrollando toda la arcada, cómo ya todo está cayendo mejor. Y acá la razón que les dije de que se había ido de antro, muy sencilla. La paciente quedó en estado, cosa que nos impidió continuar con todo el tratamiento. Entonces ya bueno, en los análisis finales vemos en el análisis de tercio como el tercio inferior aumentó, en la sonrisa o una sonrisa alta consonante, ya un tipo facial ortognático, perfil recto, patrón de crecimiento horizontal, ángulo nasolabial en norma y profundidad del cuello en norma. Acá, el antes y después de Powell, podemos ver cómo el ángulo nasomental ya entró en norma. En la macroestética podemos ver cómo ya de los ítems muchos mejoraron, sin embargo en lo personal no me gusta tanto como quedó el perfil, se pudo haber logrado un toquecito mejor. Luego en la minestética, a mi gusto hubiese estado un poco más extruir los anteriores, un poco más de arco de sonrisa, mostrar un poquito más de encía, sin embargo no quedó mal la paciente. En la microestética, mejorar un poco el color, ya se ven las manchas blancas en los dientes. Luego en la fotografía intraoral podemos ver la arquitectura gingival, como todos quedaron de manera consona. Luego la sobremordida vertical 20%, horizontal 2 milímetros, la forma de las arcadas en U sin discrepancia, lateral derecha e izquierda, clase 1 molar y canina, curva de SPI de 2 milímetros. Acá vemos la comparativa de toda la arcada, antes, durante y después. Nuevamente acá, otras fotografías comparativas del tratamiento, inicio, fin, y acá lo que les comentaba de la recesión gingival, cómo a través de la ortodoncia se mejoró esa condición, cómo de alguna manera se salvó ese diente, puesto que si seguía en esas condiciones probablemente lo iba a perder. Una comparativa de Jennifer, cómo fue cambiando el perfil, luego la panorámica, volvemos el paralelismo radicular, la lateral de cráneo, y ya en la relación maxilomandibular, para ir finalizando, seguimos en clase 1, posición sagital del maxilar sigue estando en norma, de la mandíbula sigue estando en norma, el biotipo facial, podemos observar cómo el FMA disminuyó un poco, el goníaco superior sigue estando disminuido, el goníaco inferior disminuyó y goníaco
crecimiento horizontal y facial. El biotipo sigue siendo mesofacial, dirección de crecimiento, los datos no variaron. En el análisis dental observamos cómo se mantuvieron las poroinclinaciones. A esto ya hablaremos en las consideraciones finales, las cuales la idea de compartir este caso acá para que crezca el gremio y podamos compartir todos, es que sí se debe tomar mucho en cuenta a pesar de que se logró liberar el apiñamiento, es responsable de mi parte decir que esos dientes debieron haber quedado un poco mejor relacionados con su base ósea. Si hoy por hoy haría la misma metodología, probablemente hoy ya me iría por las extracciones, no por el apiñamiento, sino para evitar esas preinclinaciones que ya tenía desde un principio. Sin más que agregar, pues invitarlos al Congreso de Acapulco. Nos vemos por allá, colegas. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar Quirós, por habernos presentado este tema y este caso clínico, que estoy seguro que va a entrar un poquito en controversia por los últimos comentarios, pero bueno, para eso es este tipo de transmisiones, para que podamos enriquecer uno al otro, podamos ver qué se está haciendo en otras universidades, en otros centros de estudios, en otros hospitales, y que muchas veces lo que tenemos ya al final nos da mucho material para poder decidir si fue bien lo que se hizo o estuvo mal, o si hay alguna otra manera de poder realizarlo. Muchas gracias. Gracias por habernos promocionado el Congreso de Acapulco, 25º Congreso de Acapulco, del 11 al 14 de marzo. Los esperamos. Ahora vamos a continuar con el doctor Carlos Peña, también del Instituto Mexicano de Ortodoncia, con un tratamiento ortopédico ortodóntico. Muchas gracias. Buenos días. Sí, como ya me presentó el doctor, les voy a presentar acerca de un tratamiento ortopédico ortodóntico. Mi nombre es Carlos Peña, vengo del país de Ecuador y se llevó a cabo este caso en tutoría del doctor Ezequiel Rodríguez, director del Instituto Mexicano de Ortodoncia. Les presento, la paciente se llama Verónica Hernández Mejía, de 12 años de edad, de género femenino, que el motivo de la consulta refiere: tengo salido el diente. Como antecedente importante que vimos fue que no reporta menarquia en el momento de la consulta. En sus fotografías extraorales, pues hacemos un análisis de los tercios y vemos que el tercio inferior se encuentra disminuido, con una forma de la cara ovalada. Como dato importante, vemos una hipertonicidad del labio inferior. En el análisis de sonrisa, vemos una sonrisa media no consonante. Muestra un 90% de sus dientes superiores y un 10% de los inferiores. No tiene protección del arco de sonrisa, del ya mencionado del doctor Tom Pitts. Y encontramos una línea media superior desviada, 2 milímetros hacia la izquierda. En su análisis de perfil, vemos un ángulo de perfil que se encuentra en 167.5 grados, el cual está dentro de la norma. Tenemos un perfil recto, un ángulo nasolabial de 90 grados, igual en norma. En el análisis de Powell tenemos variaciones: ángulo nasofrontal de 145 grados, que no es tanto de la norma, un ángulo nasofacial de 28 grados, un ángulo nasomental de 134 grados y un ángulo mentocervical de 100 grados. Entonces hacemos un diagnóstico facial de lo que hemos visto y vemos que la paciente presenta asimetría facial, un predominio vertical del lado derecho y transversal del lado izquierdo, con una displasia facial, por lo que les indiqué lo que sería la hipertonicidad del labio inferior. Una línea facial no coincide con la dental, desviada 2 milímetros a la izquierda, cara oval, tercio medio aumentado, el inferior es el disminuido, labio superior hipotónico, labio inferior hipertónico, un perfil recto, un biotipo facial ortognático, ángulo nasolabial disminuido, ángulo nasomental aumentado. En las fotografías intraorales, que como vemos ahí está la línea media superior desviada 2 milímetros hacia la izquierda, vemos el órgano dental 22 totalmente palatinizado,
y el órgano dental 23 que se encontraría en infraoclusión. En el análisis lateral vemos un overjet de 2 milímetros, un overbite de 2 milímetros. En las fotografías lateral derecha, una molar clase 1, canina clase 1, curva de SPI de 2 milímetros. En la izquierda, un molar clase 1, clase canina por proyección, clase 2. Y la curva de SPI igual de 2 milímetros. En cuanto a las fotografías oclusales, en la superior vemos una forma de arcada ovalada, malposición dental de los órganos 22-23, rotación 14-13, 21-24, y en la inferior vemos una forma de arcada cuadrada, malposición dental de 32-33 y rotación de 41. En el análisis de modelos, pues lo que ya habíamos dicho, clase en su derecha, clase canina 2, clase molar 1, clase canina 1 izquierda y clase molar 1. En las oclusales de los modelos tenemos que en la superior una distancia intermolar de 48 milímetros y una distancia intercanina de 35 milímetros. En la inferior vemos una distancia intermolar de 39 milímetros y distancia intercanina de 29 milímetros. Realizamos el análisis de Bolton y encontramos que en el total de 6 a 6 encontramos un exceso de masa dental inferior, y de canino a canino de zona anterior encontramos de igual manera exceso de masa dental inferior. Como diagnóstico dental tenemos que es de dentición permanente, línea media dental superior no coincide con la inferior, clase 1 molar derecha e izquierda, clase 2 canina derecha, 1 izquierda, malposición dental de los órganos dentales 14, 13, 21, 22, 23, 33 y 41. Hay una interferencia oclusal, apiñamiento dental. En el análisis radiográfico realizamos la cefalometría de Ricketts, en el cual encontramos la mayoría de los datos en norma. Los más relevantes que van a ser la convexidad para lo que sería para sacar el biotipo facial, que van a ser la convexidad de 1.5 milímetros, que va a ser la profundidad facial de 86 grados, que se encuentra, quiere decir que la mandíbula se encuentra retrognática, ¿no? La profundidad maxilar sería 87 grados, igual en norma, y pues eso es lo que encontramos En cuanto al biotipo facial, realizamos igual el análisis de Ricketts y encontramos que la paciente es braquifacial severa. En la cefalometría de Steiner, pues de igual manera realizamos los 3 ángulos para denotar la clase esquelética de paciente, que sería el SNA de 74 grados, SNB de 75 grados y un ángulo ANB de 1 grado, en el cual vemos que es una paciente clase 1 birretrusiva. Otro dato importante, que en el ángulo gonium-nation con silla-nation, que sería para ver lo del crecimiento vertical u horizontal, está disminuido, por lo tanto paciente braquifacial de igual manera. De igual manera tenemos datos importantes como van a ser las proinclinaciones dentales. Cefalometría de McNamara, que realizamos más por ver lo que serían vías aéreas, y encontramos que en vías aéreas, en las medidas de faringe superior hay una estrechez con el 12.5 milímetros y en la faringe inferior de igual de 7 milímetros. En la cefalometría de Yarabak, igual con los datos, vemos un ángulo goniaco en norma, que se encuentra en norma, un ángulo goniaco inferior que sí está aumentado, y pues realizando las esferas de Yarabak del doctor encontramos un 68%, que quiere decir que el paciente está con un crecimiento en contra de las manecillas del reloj o un crecimiento hipodivergente. Realizamos la radiografía carpal, la paciente se encuentra en estadio 5 de maduración, vemos la presencia del hueso sesamoideo, vemos que todavía en el radio todavía no está madurado todavía lo que es el hueso, y en la falange media del tercer dedo, del dedo medio sería en la falange media, que todavía está como capuchón, y encontramos un estadio 5 de maduración.
Como diagnóstico general, encontramos que la paciente de 12 años de edad, femenino, en crecimiento, con biotipo braquifacial, según Ricketts, clase 1 esquelético birretrusivo, según Steiner, crecimiento hipodivergente en contra de las manecillas del reloj, según Yarabak, perfil de tejidos blandos recto, Steiner, protrusión labial inferior, asimetría facial con predominio vertical del lado derecho y transversal del lado izquierdo, dentición permanente, clase 1 molar derecha e izquierda, clase 2 canina derecha y 1 izquierda, apiñamiento y malposición dental. En la lista de problemas, pues todo lo que ya hemos dicho, tanto en problemas vertical, transversal y anteroposterior. Como objetivos, ¿qué vamos a lograr? Alinear y nivelar dientes, obtener y mantener guías caninas, mantener la clase 1 molar, mejorar la sonrisa, eliminar interferencias oclusales, aumentar overjet, obtener una oclusión funcional y obtener una armonía facial. ¿Qué hicimos el tratamiento? Fue una primera fase de ortopedia, que colocamos un abanico fijo con pistas planas para levantar la mordida. Una segunda fase ortodóntica, que fue la colocación del aparato en abanico modificado, que seguía colocado con full bonding. Primero lo que realizamos fue el braqueado en el sector superior y luego en inferior, la alineación y nivelación, secuencia de arcos, consolidación de arcos, detallado y finalizado, y una retención que pusimos fijo inferior y circunferencial superior. Entonces aquí vemos, iniciamos este tratamiento en septiembre del 2016. Ahí está el aparatito, que sería el abanico modificado. Le colocamos un resorte simple en la parte del lateral para poderlo vestibularizar, ¿no? E igual las activaciones del aparato se le indicaron a la paciente que serían 2 veces por día. Hicimos una expansión rápida, 2 veces diarias, más o menos 0.5 milímetros, que era lo que se iba a expandir diariamente. El tornillo era de 8 milímetros y listo. Iniciamos entonces con el tratamiento ortopédico. Listo, en octubre ya había terminado con eso. Le citamos, fijamos ya el tornillo para que ya no se vuelva ni a regresar ni a aumentar. Activamos lo que sería el resorte simple para que eso siga vestibularizándose lateral, y más no hicimos nada más en esta fase. En el mismo mes fue citada y colocamos como mecánica, colocamos 2 botones simples de resina en la zona del 23 y 24, y colocamos lo que sería una cadena intermedia para que el canino se vaya distalizando un poco y darnos más espacio para que el lateral pueda salir. Y listo, y entramos a la fase ortodóntica en diciembre, en el cual se colocó la aparatología fija hasta los cuatros para comenzar a dar un poco de forma a la arcada, ¿sí? De todas maneras, lo que retiramos fue parte del acrílico, la parte anterior, y mantuvimos en el sector posterior lo que sería el tornillo. De igual manera, el resorte simple se iba activando para ayudarnos más en la vestibularización y en la conformación de eso. En febrero del 2017 igual colocamos un open coil, seguíamos con un arco 12 de Nitti, de igual manera. En abril del 2017 pues ya el lateral ya había entrado en arcada, comenzamos la conformación del arco. Mayo de 2017 hacemos reposición de ese lateral, vemos que el cenit gingival no es adecuado, pero de todas maneras después se remitiría a periodoncia para quedar completamente bien. Y comenzamos la secuencia de arcos. Junio 2017, bracket inferior. Braqueamos después los brackets inferior, ya que el sector inferior estaba conformado el arco, entonces nos basamos en la superior para que vaya conformándose y después cementamos los inferiores. En agosto del 2017, superior de Nitti 17x25, inferior 16, y como vemos ya comenzamos a tener una oclusión estable, a excepción de que ya entramos en el detallado. En estudios intermedios, pues ya vemos a la paciente con una sonrisa mucho más estética, vemos que sigue la curvatura del arco de sonrisa, y en las fotografías intraorales de igual manera.
Overbite 20%, Overjet lo hemos mantenido porque estaba bien. Molar clase 1, canina clase 1, todavía faltaba asentamiento y eso. En octubre del 2017 se reposiciona 16x16 térmico superior y NITI inferior 17x25. En diciembre se coloca arcos de acero en superior y en inferior, dando un torque individual 17x25 los dos, torque individual 22 negativo y en premolares superiores para que la oclusión sea más estable. 28 de enero la cadena abierta superior, de igual manera ferulicemos en superior, y el retiro de brackets fue en febrero del 2018. Vemos una oclusión estable, vemos clase canina 1, vemos clase molar 1. En los estudios finales el tercio inferior vemos que ya está similar al tercio medio. Protección de arco de sonrisa totalmente, vemos a la niña que ha mejorado muchísimo en su estética. En cuanto a su perfil, nos mantuvimos con un perfil recto, un biotipo ortognático, por eso no se realizó las extracciones. Tenía un apiñamiento severo, pero de todas maneras con un perfil recto, biotipo ortognático, pues está muy bien en lo que realizamos. Formas de arcada oval, línea media superior e inferior coinciden, adecuada intercuspidación, clase canina y eso. En el análisis de modelos, de igual manera, observamos lo mismo, vemos que las arcadas están mucho más expandidas, una forma de arco mucho mejor. Y los cambios pues que se dieron en la cefalometría de Steiner, aumentamos entonces en el ángulo SNA, vemos ya en el final de 81 grados, un ángulo SNB de 79 grados y un ángulo ANB de 2 grados. Faringe igual, la estrechez que tenía del aparato respiratorio, de lo que serían las faringes, de las medidas de McNamara, pues ya llegó a 19 y a 11 milímetros. Retención de lo que fue el circunferencial y el inferior fijo. Y como podemos observar en los cambios extraorales, pues denotamos la sonrisa de la niña, que la displasia facial que tenía, pues de todas maneras se mantenía, pero se le ve mucho más en cuestión estética. Las fotografías intraorales, de igual manera, vemos los cambios intraorales, y pues eso sería todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Carlos Peña. Muy buena presentación, muy buen caso clínico el que llevaron a cabo. Un poquito fuera de lo común, pero muy bien llevado a cabo. Muchas felicidades. Vamos a continuar con el alumno residente Santiago Morales. Nos acompaña de la Universidad Latinoamericana Campus Norte y nos va a presentar un caso muy interesante de mordida abierta en un paciente que llegó ahí a la clínica. Les quiero mencionar que pueden hacer sus preguntas para los casos clínicos que estamos presentando en la página de Facebook. En la parte de abajo pueden hacer sus preguntas, mandar saludos, cualquier cuestión que quieran comentar, para que esto pueda ser un poco más enriquecedor para todos nosotros. Pues empezamos con el doctor Santiago Morales. Gracias, doctor. Pues muy buenos días a todos. Como el doctor ya lo dijo, soy residente de la Universidad Latinoamericana del Campus Norte en el posgrado de ortodoncia. El día de hoy vamos a ver un reporte de un caso clínico con un paciente con mordida abierta. Mi asesor es el cirujano dentista especialista en ortodoncia, el doctor Héctor Pérez. Bueno, primero que nada, pues vamos a preguntarnos qué es una mordida abierta. Una mordida abierta es una ausencia localizada en la oclusión, que muchas veces es producto por el desarrollo vertical posterior insuficiente o de un desarrollo vertical anterior excesivo, es decir, que no haya un contacto cruzal con un diente antagonista de una arcada opuesta. Hay dos tipos de mordida abierta: una mordida abierta dental, que también es llamada una mordida abierta dental falsa, y una mordida abierta dental esquelética. Esa la vamos a llamar una mordida abierta dental verdadera. ¿Cuándo es una y cuándo es otra? Una mordida abierta dental falsa es cuando únicamente nuestro problema está en nuestros dientes, y una mordida abierta esquelética es cuando ya el problema está en sus bases óseas. Bueno, las características de una mordida abierta es una proinclinación y protrusión de los incisivos, disminución del diámetro transverso del maxilar, una ausencia de contacto dental anterior o posterior y una rotación mandibular, ya que los dientes tratan de buscar su antagonista. Una cara larga se presenta más en pacientes dolicofaciales y un paladar profundo. Bueno, la etiología de una mordida abierta pues es un sinfín.
Puede ser por hábitos, una succión digital, deglución, respiración, ya que los pacientes con respiración bucal tienden a tener su lengua baja para permitir el paso del aire, entonces ahí hay una no correcta desarrollo de los músculos. También como herencia, ya que pues las personas heredamos no solo biotipos, sino también incluso tamaños de dientes, y si una mordida es verdadera, también se puede ser hereditario. También defectos congénitos, alteraciones musculares, sobreerupción de algunos dientes y falta de crecimiento vertical posterior. Bueno, el tratamiento de nuestra mordida abierta puede ser de 3 diferentes formas. Puede ser una fase ortopédica, un tratamiento ortodóntico o un tratamiento quirúrgico. Siempre nuestro tratamiento va a ser dependiendo de nuestra fase en que el paciente llegue, es decir, si es un paciente de crecimiento, si es un paciente adulto, entre otras cosas. En la fase ortopédica, las formas que se puede hacer a una mordida abierta es con un Frankel 4, un Bionator. El Bionator tiene que ponerse bloques para evitar la extrusión, una trampa lingual. La trampa lingual mínimo en la literatura nos dice que tiene que estar de 3 a 6 meses. Muchas veces el hábito se puede corregir incluso en un mes, pero para que no exista una recidiva tiene que dejarse de 3 a 6 meses. Y con un arco extraoral de una tracción alta, ya que si vemos el vector de fuerza nos ayuda a una ligera intrusión. Siempre, para nosotros seleccionar qué tipo de aparato vamos a usar, pues es importante nuestro diagnóstico, siempre en la mano de nuestro diagnóstico. Para solucionarla en una forma ortodóntica hay muchísimas formas. También obviamente siempre va a depender de nuestro diagnóstico. Puede ser con extracciones dentales, como sabemos puede ser al momento de retraer o al momento de perder anclaje. Como sabemos, al momento de perder anclaje es un efecto de bisagra, entonces al ir perdiendo el anclaje se va cerrando la mordida. Inclusive, y a la hora de retraer, como se va profundizando. La literatura nos dice que para ayudar puede hacerse con un arco 0.20 de acero o 0.17 por 25 de acero, para que no exista torque y nos dé más movimiento libre. Puede ser un arco de curva inversa, puede ser con elásticos intermaxilares en forma de bloque si es una mordida anterior, con intrusión de molares, con mini implantes, con algún doblez de inset y con el cemento de los brackets. Si nosotros queremos extruir un poquito, lo ponemos 0.5 más gingival, si queremos intruir 0.5 más fuerza. Y por último la quirúrgica, esa pues es una osteotomía del maxilar, es una Lefort 1, y pues esa de la literatura nos dice que de 4 milímetros para arriba ya es una, si pues no se quiere intruir o extruir, de 4 milímetros para arriba ya es una intervención quirúrgica. Y pues bueno, ahora sí mi reporte en caso clínico. El nombre y paciente es Jimena Mayén, tiene 15 años con un mes al momento de llegar a la clínica, sexo femenino, no refiere a alteraciones médicas, tiene una dentición permanente y su motivo de consulta es que no puede cerrar con sus dientes. En nuestro análisis facial, nuestra paciente presenta una frente amplia, cejas ligeramente pobladas, ojos almendrados pequeños y asimétricos. Se puede observar que el ojo izquierdo es un poco más pequeño, tiene orejas bien implantadas. En nuestro análisis de tercios se puede observar que los tercios no coinciden, ya que el tercio inferior está un poquito más aumentado. En nuestros tejidos blandos, la línea superciliar no está coincidente, tiene orejas de implantación asimétrica, tiene una línea comisural no coincidente, su nariz está ligeramente un poco más ancha de lo normal, tiene una boca pequeña y tiene competencia labial. En nuestra frente sonriendo, la línea media dental superior corresponde con la línea media facial. La línea media inferior está, si podemos ver, 1 milímetro desviada hacia la izquierda, muestra 90% de sus coronas superiores y 50% de sus coronas inferiores. Nuestro perfil es un tipo de perfil recto, el ángulo de la convexidad nos dio 172 grados, sus labios están por detrás de la línea estética de Ricketts, lo que nos indica que existe retroquelia, tanto superior como inferior. Y esa es su galería de puntos extraorales. Bueno, en sus fotografías intraorales, en nuestra intraoral de frente podemos ver que el paciente presenta una dentición permanente, su línea inferior, como ya lo habíamos mencionado, está 1 milímetro desviada hacia la izquierda, sus frenillos son bien insertados y su mordida abierta anterior. En su intraoral derecha presenta una clase 1 molar, una clase canina no valorable debido pues a nuestra mordida abierta, y presenta una falta de contacto oclusal en nuestros segundos molares. En la intraoral izquierda presenta una clase 1 molar, una clase 1 canina otra vez no valorable, y presenta una mordida cruzada en los órganos 14 y 15, y también falta de contacto oclusal de los segundos molares. Nuestro oclusal superior, según arcado ovoide, tiene 14 órganos dentales presentes, presenta mesirogiversiones en el 11, 12, 21 y 23 y un apiñamiento leve anterior.
Y en nuestro cruzal inferior, un arcado ovoide, 14 órganos dentales presentes, un apiñamiento leve en la zona anterior, mesiogiroversiones 31 y 41, nuestros molares están un poquito lingualizados y una pequeña restauración en nuestro órgano dental número 36. Nuestra sobremordida horizontal no es valorable debido pues, a la mordida abierta, y nuestra sobremordida vertical es de menos 3 milímetros. Y nuestra galería de fotos intraorales. Bueno, en nuestro análisis de modelos, en el análisis de Nance nos presenta en la parte superior un espacio disponible de 74.1 milímetros y espacio requerido de 77.2, una diferencia de menos 3.1, y en la parte inferior menos 0.2. En nuestro análisis de Pont no presenta realmente ningún problema de colapsos, presenta en transversal en la parte superior menos 1.5 el área de premolares y menos 1 en el área de molares. Nuestro análisis radiográfico, podemos ver la red panorámica, se presenta un buen trabeculado óseo, presenta de 32 órganos dentales, tiene una ligera simetría condilar, tiene relación en la corona raíz de 2:1 y tiene sus vías aéreas semipermeables. Su radiografía lateral, como podemos ver, pues su mordida abierta. Bueno, en el análisis falométrico de Ricketts, en el campo 1, podemos ver pues lo más importante, que presenta una propulquinación dentaria, presenta una mordida abierta. Es una clase 1 esquelética. En la altura facial inferior nos da que es un paciente con crecedor neutro. Si vemos en el campo óseo dentario, presenta una protrusión del incisivo superior, incisivo inferior y una ligera proinclinación, y nos inclina un pequeño crecimiento vertical. En el campo estético presenta retroquelia, insuficiencia de exposición de incisivos superiores. En el campo determinante, como podemos ver, nos presenta que tiene un retronatismo y un maxilar retruido, pero realmente está compensado y es un paciente clase 1 esqueletal. También en el campo estructural podemos ver que nos presenta lo mismo, retrognatito mandibular y crecimiento neutro. En nuestra cefalometría de Yarabak nos dice pues realmente que todo está en norma, nos presenta que el resultante es un crecimiento neutro, que es un paciente clase 1 con ligera retroquelia, un paciente dolicofacial con una base larga y un crecimiento vertical excesivo de la rama mandibular. Bueno, nuestro diagnóstico esquelético es una clase 1 esquelética, un patrón neutro con tendencia vertical, clase 1, el diagnóstico dental es un clase 1 molar bilateral, clase canina no valorable, presenta mordida abierta dental anterior y una mordida cruzada posterior, presenta un apiñamiento leve anterior, superior e inferior, y su línea media inferior está desviada a la izquierda 1 milímetro, presenta en el diagnóstico facial un perfil recto, una competencia labial y retroquelia. Bueno, nuestro plan de tratamiento optamos por brackets de autoligado, colocar brackets face de slot 0.22, después íbamos a alinear con arcos NITI de 0.14, 16 y 18, después si seguía la mordida cruzada íbamos a colocar un arco Damon Copper NITI superior 0.18, y después para estabilizar nuestros planos oclusales íbamos a poner un 17 por 25 de acero. Después, para lograr nosotros, la terapia que elegimos para lograr cerrar esa mordida es extruir la parte anterior con elásticos intermaxilares. Después íbamos a poner un arcos de NITI 17 por 25 superior y 19 por 5 inferior, terminar con 21 por 25 de acero y posteriormente con trenzados con elásticos intermaxilares para sentar nuestra mordida. Bueno, el 30 de septiembre de 2016 se colocaron brackets face en ambas arcadas, arco NITI 14 hasta segundos molares. El 21 de octubre se sube un poco el calibre de los arcos al arco 0.16. El 10 de febrero se colocan arcos NITI 0.18, tanto arriba como abajo. El 10 de marzo del 2017, realmente la mordida ahí ya no estaba cruzada, pero estaba borde a borde, entonces optamos por poner un arco Copper NITI de 0.18 para que se expresara un poquito, darle mejor estabilidad a la arcada y lograr hacer que se descruzara esa mordida. Y en la parte inferior colocamos un arco 17 por 25 de níquel titanio. El 28 de abril del 2017 se colocaron 17 por 25 superior e inferior de acero. Esto lo hicimos para darle mejor estabilización a nuestros planos oclusales. El 19 de mayo del 2007 se colocó un arco trenzado 19 por 25 superior y elástica se encaja de 6 onzas y un cuarto.
Así fue como se colocaron para que nos ayudara. Se habló con la paciente, obviamente, se habló que tenía que tener ella pues una excelente colaboración para que nos ayudara a cerrar esta mordida. Bueno, se mantuvo durante 2 meses esa terapia. El 28 de julio, como podemos ver, pues la paciente realmente sí usaba bastante sus elásticos. Y el 28 de julio se colocaron arcos 17x25 superior NITI y 19x25 de acero inferior. Se ligó por debajo del arco y se puso una cadena del 43 al 33 para cerrar un ligero trema que se nos abrió. El 28 de septiembre se colocaron arcos 21x25 superior e inferior y se ligó por debajo del arco y se suspendieron las ligas. El 20 de octubre, como ustedes pueden apreciar en las fotos, parece que hubo una ligera recidiva, pero realmente fue que se expresó el torque de los arcos 21x25. Se usaron arcos 21x25 para darle estabilidad al caso, para que no hubiera una recidiva. Y se volvieron a colocar arcos trenzados superior e inferior 19x5 y elásticos intermaxilares en la misma forma que habíamos visto anteriormente. Y el 17 de noviembre se retiran brackets y se toma siempre para retención. Se puede ver ahí cómo la paciente pues llegó y como podemos ver que presenta clase 1 molar, clase 1 canina, un buen overjet, un buen overbite, un buen asentamiento. Ahí podemos ver su guía canina izquierda, su guía momentos de lateralidad, su guía canina derecha, su guía incisal. Y posteriormente su radiografía de paralización, su radiografía lateral, cómo fue que llegó y así fue como terminó. Bueno, después de esto se volvió a trazar para ver realmente qué fue lo que sucedió ahí, si realmente se hizo lo que creíamos, si se extruyó, se intruyó, qué fue lo que pasó. Como podemos ver, ya la relación molar está bien, la relación canina está bien, nuestro resalte incisivo es de 2 milímetros, nuestra sobremordida ya es de 1.5. El paciente sigue siendo un patrón de clase 1 esquelética, patrón normal. Y aquí lo que podemos ver es de que en la protrusión del incisivo inferior nos había dado que era 0. Entonces ya con eso nos llevó un poquito a que se elevara. Entonces lo que hicimos realmente fue que se extruyó 1.5 de la parte inferior y 3 milímetros de la parte superior. Cabe recordar que lo más que se puede instruir según la literatura es algunos varían, pero en promedio es 4 milímetros. Podemos ver que presenta pues lo mismo en el campo estético, en el campo determinante no hubo nada que se modificara, campo estructural. Y el 28 de febrero se toman fotografías de seguimiento para ver que no existiera una recidiva y pues como pueden ver apenas fue hace unos días y pues como pueden ver existe inclusive un mejor asentamiento, no hay formas de recidiva, sigue estando en clase 1 molar y clase 1 canina. Así fue como llegó nuestro paciente y así fue como se fue, muy contenta ella. Y listo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago Morales. Nos están avisando que ya tenemos 7,440 visitas, o sea que esto está siendo cada vez más enriquecedor y para todo el país pues está siendo muy interesante los temas que se están viendo. El tema que acabamos de ver de mordida abierta, muy bien llevado, sin embargo son de los casos más difíciles que a veces podemos encontrar en nuestra consulta y difícilmente se puede llevar sin extracciones como se llevó en este caso. Muchas felicidades, doctor Héctor Pérez, felicidades por llevarlo de esta manera. Ahora vamos a continuar con el doctor Jonathan Nieto Cuellar de la Universidad Justo Sierra. Nos va a presentar un caso de un paciente clase 3 tratado con Quadelix. Comenzamos. Bienvenido, doctor Jonathan. Hola, buenos días. Mi nombre es Jonathan Nieto, vengo representando a la Universidad Justo Sierra del área de maestría en ortodoncia. El caso fue llevado por el doctor Jorge Chávez y es un paciente clase 3 tratado con un Quadelix, con colapso maxilar. Como breve introducción tenemos que los aparatos de ortopedia suponen un reto para nosotros, desde la biomecánica hasta la estabilidad del mismo.
Con diferentes aparatos podemos lograr nuestros objetivos. En el caso de nosotros quisimos optar por un aparato de expansión lenta, que sería el Quadelix. Recordemos que el Quadelix fue fabricado en los años 60 por el Dr. Rickett para solucionar problemas transversos. Nuestro paciente presenta un problema realmente transverso, podemos optar por un aparato removible o un aparato fijo. Nosotros optamos por un aparato fijo. El nombre del paciente es Dana, es un paciente femenino de 12 años de edad. Su motivo de consulta fue: me nacieron mis dientes chuecos y no me gustan. Tenemos una cara oval, ligera simetría, mayor crecimiento del lado derecho que del lado izquierdo. Canto interno del ojo con la nariz ligeramente simétrico. Comisuras del labio ligeramente simétricas. Tenemos uno de 3, realmente está simétrica, no tenemos mayor problema. En nuestros tercios, el tercio medio se encuentra ligeramente mayor o aumentado por 1 milímetro, no es relevante para nosotros. El análisis de quintos, el tercio medio se encuentra ligeramente aumentado, tampoco es relevante para nosotros. En su perfil tenemos un ángulo obtuso de 112 grados nasolabial y mentolabial es de 85. Línea media con comparación de modelos, ligeramente una desviación de 1 milímetro hacia la izquierda. En las fotografías laterales e intraorales tenemos mordida cruzada en el sector anterior con canino ectópico, mordida abierta en la parte posterior. Clase canina y clase molar del lado derecho no es valorable. Del lado izquierdo presenta prácticamente lo mismo, canino ectópico, mordida abierta en la parte posterior. Clase canina y clase molar tampoco es valorable. La arcada superior es una uva simétrica, presenta caries en órganos dentales de premolares y primeros molares, caninos ectópicos, una distancia intermolar de 33 milímetros. Arcada inferior, U asimétrica con presencia de caries en los primeros molares, una distancia intercanina de 31 milímetros, 31 milímetros, perdón. Un overbite del 0%, un overjet de menos 0.5 milímetros. Las fotografías iniciales del caso. La comparativa de arcadas, la superior con la inferior, concuerdan. Paladar profundo o ligeramente profundo. 2 milímetros de curvatura de SPIC tanto derecha como izquierda. El análisis de Bolton. En los dientes mandibulares 0.4 milímetros en comparación de los dientes anteriores y 1.1 milímetros en comparación de los dientes superiores. La discrepancia superior es de 12.6 milímetros y la discrepancia inferior es de 1 milímetro. En nuestro análisis nosotros optamos por hacer un paciente limítrofe. Este paciente fue tratado con la disciplina Alexander, en donde nosotros optamos por hacer o no extracciones en la arcada superior con la finalidad de poder hacer una alineación y nivelación adecuada.
Sin embargo, optamos por una expansión transversa y la colocación de la misma para poder cruzar la mordida y llevar la arcada a una correcta armonía. En la radiografía panorámica podemos observar la presencia de terceros molares, las raíces ya estaban, algunas ya cerradas en ápices, nuestras angulaciones medidas en ramas mandibulares, prácticamente simétrico, no tenemos ninguna discrepancia. La radiografía panorámica y la radiografía lateral de cráneo. Presenta un buen hueso, vías aéreas permeables y raíces largas o estables. En nuestro análisis de Steiner podemos observar que el paciente presenta una hipoplasia maxilar con una proinclinación tanto alveolar superior como inferior. Tetragon Plus. Y llegamos a nuestro diagnóstico. Paciente femenino de 12 años de edad con hipoplasia maxilar, clase 3 ósea, tendencia a crecimiento vertical, proinclinación dentoalveolar tanto superior como inferior y una protrusión del labio inferior. El resumen del caso. En el sector anteroposterior, vertical y transverso, incisivos superiores e inferiores presentan proinclinación, una sobremordida horizontal de menos 0.0 milímetros, es una clase molar derecha e izquierda no valorable, una clase canina derecha e izquierda tampoco es valorable en cuestiones dentales. En cuestiones esqueléticas es una clase 3 con hipoplasia maxilar con una tendencia a crecimiento vertical. Tejidos blandos, tenemos broquelia del labio inferior. En el sentido vertical tenemos una sobremordida vertical del 0%, una curvatura de Speed derecha e izquierda de 2 milímetros, ángulo nasolabial de 112 grados y mentolabial de 85 grados, apiñamiento en la arcada superior, leve apiñamiento en la arcada inferior. Un análisis de Bolton es de 1.1 milímetros en mandibular en el sector anterior y 0.4 en el sector 1.1 en el sector superior, 0.4 milímetros en el sector inferior, múltiples rotaciones y presencia de terceros molares. Recordemos que para poder hacer una expansión con un quadélix se ocupa un ingiloide 0.38 de alambre. Fue dado en la década de los 60 por el Dr. Rickett. Lo bonito del quadélix son sus resortes helicoidales. Este es un modificado puesto que queremos vestibularizar los laterales, poder hacer una expansión transversa para poder llevar a arcada los caninos. Nuestras fases del tratamiento es en aparato ortopédico el quadélix, aparato ortodóntico es la disciplina Alexander, que son bracket prescripción slot 18, alineación y nivelación con los arcos turbos 17x25, cierre de espacios 16x22 con un arco TMA. Nuestros detallados es 17x25 con alambres de acero, el uso de intermaxilares de 6 onzas y los retenedores circunferenciales. Así inició nuestro paciente. Cabe mencionar que para poder levantar la mordida y poder hacer el cruce de arcada, ocupamos unos planos de mordida en la parte inferior que estaban conformados por acrílico. Se colocan brackets. Iniciamos la alineación y nivelación, que es la fase 1 del tratamiento. Colocamos un resorte entre central y canino para poder abrir o generar espacio para poder llevar nuestro lateral hacia la arcada, hacia la parte vestibular. Llevamos nuestro lateral mediante cadena elástica, seguimos conservando el open coil. Colocamos bracket en la arcada inferior. Una vez que conformamos la arcada inferior, nosotros también podemos colocar brackets en la arcada inferior para que se conforme la arcada, tanto superior como inferior. Llevamos nuestro lateral hacia la parte vestibular. Iniciamos el contorneo gingival mediante el área de periodoncia. Alineamos y nivelamos. Seguimos en la alineación y nivelación. Ocupamos ya ligas intermaxilares para asentar la mordida posterior.
En este caso, en nuestra fase, nosotros ya estamos usando arcos de acero. Seguimos llevando intermaxilarmente dientes superiores con inferiores. Así inició nuestro paciente con el apiñamiento, el cruce de arcadas, mordida abierta en la parte posterior. Así llevamos nuestro paciente con ortodoncia y sin ortodoncia. Clase 1 canino, clase 1 molar del lado derecho, clase 1 canino, clase 1 molar del lado izquierdo. De nuestra U asimétrica en la parte superior, llevamos una U simétrica en la parte finalizada del tratamiento, tanto superior como inferior, la remoción de caries. Y eso sería por nuestra parte todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jonathan Nieto de Justo Sierra. Muy buen caso el que nos acaba de presentar. Ahora vamos a pasar con la doctora Ana Rosa Vázquez Piedras, también de Justo Sierra. Nos va a hablar de un tratamiento preortodóntico para cirugía ortognática. Es el reporte de un caso. Sigan mandando sus preguntas. El doctor Javier Mendoza, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia, ya también ha enviado sus preguntas. Entonces aquí lo que nos queda es seguir retroalimentando todos estos casos para que podamos seguir avanzando en nuestra preparación. Muchas gracias y bienvenida, doctora. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Voy a presentar un tratamiento de ortodoncia prequirúrgico para cirugía ortognática. Vamos a presentar un caso clínico. Esto fue asesorado por la doctora Alba Karim Camacho y su servidora. Bueno, como fecha de identificación va a ser un paciente masculino, tiene 17 años de edad cuando empieza, su expediente es el 12201 y va a empezar en el 2016. Su motivo de consulta es: siento que no muerdo bien. Con la historia médica está aparentemente sano, nada relevante. Aquí tenemos a nuestro paciente, Cristian. Podemos ver una asimetría facial. Tenemos que la parte del lado derecho es un poco más aumentada que en el lado izquierdo. Conforme a los tercios, tenemos que el tercio inferior es más aumentado que los otros dos. Con la parte tenemos 1 a 3, está más aumentado la parte inferior, lo que es el mentón. Conforme a las líneas bipupilares, tenemos que las comisuras son más grandes en cuestión a las líneas bipupilares. Conforme a la sonrisa, tenemos una sonrisa dental, tenemos que solamente observamos los dientes superiores. Conforme al perfil, aquí pareciera que es recto, pero no, ya colocando la línea vertical verdadera, tenemos que es cóncavo, está ligeramente más dispersado lo que es el mentón. Su dorso de la nariz es un poco convexo. Con las fotografías intraorales tenemos una línea media inferior desviada, 2 milímetros hacia la derecha. Tenemos tejidos periodontales sanos, tenemos una mordida abierta anterior, menos 2 milímetros. Conforme a las relaciones molares, tenemos una clase 3 completa, clase canina 3 completa. Y por ahí tenemos ahí un contacto, una intrusión del órgano dentario 14 y una pequeña mancha ahí. Conforme a las arcadas, tenemos arcadas ovoides. Solamente tenemos una restauración, está libre de caries, excepto el 14, tenemos una incrustación metálica con una distancia intermolar de 38.2 milímetros y una intercanina de 23.2. Si observamos, tenemos ligero apiñamiento, solamente un pequeño colapso en el arco inferior. Conforme a la radiografía panorámica, tenemos la parte no se observa bien, pero ahí tenemos un cóndilo un poquito más grande que del lado derecho que del izquierdo. Tenemos presencia de buenas raíces, presencia de terceros molares. Conforme a la parte de la radiografía lateral de cráneo, tenemos buenas vías aéreas, tenemos ya aquí se expresa mucho mejor la parte de la mandíbula, que es un poco más aumentada. Conforme al análisis de Bolton, tenemos que son los 12 inferiores son más grandes, 0.4 milímetros, ya es muy poco. Con la dental maxilar tenemos menos 0.3. Con la nos tenemos aquí, y bueno, conforme a los análisis, pues vamos a tener aquí Steiner. Se hicieron varios, pero bueno, vamos a explicar algo de los sencillos, que es Steiner. Tenemos aquí nuestra clase 3 ósea, que nos va a dar el ANB. Tenemos un más, aquí es menos 5, perdón. Y bueno, tenemos ahí lo que es la posición de la posición del incisivo superior e inferior, donde tenemos una proinclinación del incisivo superior y una retroinclinación del incisivo inferior para poder alcanzar. Tenemos un crecimiento vertical.
Conforme al rickets vamos a seguir, tenemos ahí rectificando que tenemos una clase 3 ósea. Y bueno, conforme aquí tenemos aquí también una protrusión de lo que es el incisivo inferior. Tenemos una proinclinación en la parte de superior. Conforme al diagnóstico, pues vamos a tener que tenemos una clase 3 ósea, tenemos una clase 3 molar, una clase 3 canina, tenemos una hiperplasia mandibular, tenemos una proinclinación de incisivos superiores, una retroinclinación de incisivos inferiores, tenemos una mordida abierta anterior que está cruzada y pues tenemos las curvas SPI acentuadas. Conforme al tratamiento vamos a decidir y decidimos, platicamos con el paciente y se hizo una cirugía ortognática. Para esto, bueno, las partes tenemos que retirar primero los terceros molares, la cirugía ortognática, y bueno, los criterios que para que podamos mandar al paciente tenemos que tener una alineación, una nivelación, tenemos que descompensar completamente al paciente y tenemos que aplanar las curvas de SPI y las de Wilson. Así tenemos a nuestro paciente inicial. Para junio se colocaron los brackets, se colocaron brackets convencionales que son Alexander, slot 18. Se colocaron bandas en primeros y tubos en segundos molares. Se empezó con un arco 17x25 turbo para controlar esa proinclinación. Para julio del 16 ya tenemos que en la parte de la sobremordida vamos descompensando. Para septiembre, aquí como no teníamos, hay un poquito desfasado de las fotografías, pero en la parte inferior ya se colocaron los brackets. Igual se colocaron inicialmente con arco turbo, el arco inferior. Como no tenía mucho apiñamiento, nos pasamos a un arco 16x25 nitinol. Ya vamos ligando individualmente para que se pueda expresar mayormente lo que es el torque con los arcos rectangulares. Para enero tenemos mayor descompensado, igual aquí ya no usamos el uso de módulos, ya totalmente va solamente ligado individualmente. Entonces vamos expresando más lo que es la descompensación. Para marzo tenemos mayor descompensación, seguimos ahí con la línea en la parte inferior, se nos está cruzando más la mordida, que es el objetivo para la cirugía. Para mayo del 16 tenemos ya en la parte superior ya un arco de acero. Inferior, igual seguimos con la parte de las ligaduras. Para septiembre, pues aquí el paciente se nos estaba desfasando un poquito, entonces tenemos que mandar a periodoncia para hacer una gingiviectomía y se hizo hincapié mucho de la limpieza para que pudiéramos seguir con su tratamiento. Bueno, para el 6 del 2017 se colocaron arcos de afinación, que son arcos de acero 17x25 con loops iniciales de los primeros molares. Aquí para colocar tuvimos ahí un inconveniente con los segundos molares, estaban totalmente torqueados, entonces tuvimos que abrir totalmente la banda, convertir la banda y colocar haciendo unos torques individuales en el segundo molar, que era el derecho que nos estaba causando. Para todo este tipo de pasos y seguir tratamientos tuvimos que tomar impresiones, a partir de que tuviera los dos arcos, impresiones para poder colocar y sobreponer los modelos que coincidieran las líneas medias y las clases caninas para que pudiéramos mandar. Es un requisito indispensable tener esa posición. Entonces estuvimos tomando lo que son las impresiones. Para esto ya tenemos la radiografía lateral de cráneo, ya tenemos mayor descompensación. Aquí tenemos ya los objetivos planteados, que son la alineación de los dientes, la descompensación, y tenemos nuestras curvas de SPI aplanadas. Tenemos aquí nuestra radiografía panorámica, por la cual se envía y pues se manda a cirugía, a una interconsulta con el cirujano maxilofacial. Aquí se mandó lo que fue al Hospital Juárez, el que está cerca de la universidad, y sobre eso se mandan estudios internamente ya en el hospital se manejan durante el paciente. Para mí me dieron mis requisitos y estos fueron los que me mandaron, que fueron arcos pesados en ambas arcadas, bandas ortodónticas en las molares en los 8, postes quirúrgicos soldados, de preferencia cortos en forma de balón, en número de 10 y 10 inferiores, alambre continuo de bracket por bracket, y enviar modelos tipo 4 en oclusión montadas como ya vamos a mandar montado totalmente el modelo como queremos que quede el paciente. Y para esto los arcos pesados 17x25, que son los de finalización en Alexander, tienen que estar 4 semanas antes y después colocar los postes quirúrgicos. Para el 28 de
junio del 2017 se colocaron los postes quirúrgicos. Aquí la verdad me llevé más de 10 postes quirúrgicos. En la parte inferior, como tiene aletas, lo que es el bracket, lo más recomendable que yo fui es sobreponer sobre los modelos, ir punteando uno por uno lo que fue los postes quirúrgicos. Hay que tener mucho cuidado porque si le das de más se rompe el arco y echas a perder todo el trabajo y tienes que volverlo a hacer. Entonces, lo que quedó se mandó con línea continua. Para lo que fue aquí vienen las fotografías de cómo está el paciente antes de mandar a cirugía. Aquí viene el paciente contento. Ya. Ok, viene la parte de lo que hemos comentado, está totalmente descompensando, la mandíbula se nos hizo más hacia adelante. Bueno, para la cirugía ortognática se hizo en julio del 2017, se hizo una OVG, solamente se operó en mandíbula. Para el 31 de octubre del 17 regresó aquí con nosotros a la universidad. Bueno, aquí ya encontramos que tenemos líneas medias centradas, tenemos objetivos de clase 1, tenemos un poquito de sobremordida de 2 milímetros, tanto vertical como horizontal, buenas arcadas. Solamente hubo un inconveniente que nos rozó con una mordida abierta posterior en ambas arcadas. Y bueno, para esto, aquí ya viene el paciente, ya cambió totalmente su cara y sigue feliz, por cierto. Y bueno, con la radiografía panorámica tenemos que reposicionar 2 dientes, que aquí fue el 23 y el 42 tuvimos que reposicionar. Para eso nos tuvimos que bajar de arco, nos bajamos en arco superior. Bueno, aquí viene la lateral de cráneo, tenemos ahí la posición del diente superior. Obtuvimos clase 1 molar, tuvimos la buena sobremordida de 2 milímetros. Y para el 8 de noviembre, pues bueno, la biomecánica que utilizamos fue colocar un arco 16x22 térmico o nitinol sobre la parte por arriba del bracket, que fue del 14, del 15, del 24 y del 25, y utilizamos elásticos en caja de 3/16 de 6 onzas para que pues, entonces aquí se hizo mucho hincapié al paciente que tenía que utilizarlos pues para que salieran lo más rápido posible por el tiempo que ya había tenido en cuestión a la preparación. Para el 6 de diciembre los ocupó bastante bien, entonces ya tenemos ahí un asentamiento, ya tenemos ahí solamente una pequeña apertura en la parte incisal del 11 y del 21, se ocupó cadenas para que pudiéramos cerrar. Para el 31 de enero se retiraron brackets, se colocaron retenciones fijas y se colocaron retenciones removibles. Y pues ahí tenemos la parte del paciente, con las buenas líneas medias, clases 1, clase casi 1 molar. Y bueno, aquí tenemos el paciente ya al finalizar sin brackets. Tenemos al paciente antes de la cirugía, la fase intermedia de la cirugía, antes de la cirugía. Tenemos la fase post cirugía y la fase final. Totalmente el paciente cambió y se siente muy feliz. Y aquí tenemos las comparaciones, tenemos las laterales, se descompensó la parte después y después increíblemente se ve mucho mejor ya con una parte de un perfil recto. Pues gracias, sería todo. Muchas gracias. Hemos terminado con la doctora Ana Rosa. Muy buen caso. Y ahora vamos a pasar a la fase de preguntas, saludos y todo lo que nos enviaron durante sus presentaciones. Vamos a empezar primero con el doctor Oscar. ¿Okay? Pregunta número 1. Hay un problema que se ve durante todo el tratamiento del diente 31. ¿Llevaron de la mano ese tratamiento con especialidad de periodoncia? Sí, correcto. Como se puede evidenciar, prácticamente la recesión gingival era importante. Pudiésemos pensar en tal cual en una fenestración, una ausencia de la tabla vestibular. Cuando se hizo la interconsulta, siempre fue, mire, tengan todo el cuidado posible de evitar más la proinclinación de ese diente. En su caso, ya la paciente fue remitida con el doctor César Mora, donde se le iba a colocar un injerto de tejido conectivo. Ok, muy bien. El doctor Javier Mendoza, nuestro presidente, dice, pregunta para el doctor Quirós, ¿qué prescripción de brackets utilizó en su caso? Y si encontró alguna diferencia en el manejo del caso con esos brackets con respecto a otros casos manejados con brackets twin. Okay. Saludos, doctor.
Primero, el torque que se manejó en la prescripción Damon, o sea, en la filosofía de Damon, fue de torque bajo. Ya la paciente tenía por inclinaciones, entonces optamos por, en vez de un +12 en los incisivos centrales, un +7, o en los inferiores, en vez de un -1, un -6. Sabemos que los arcos en ITID nos tienden a dar a producir por inclinaciones, tratamos de controlarla ya luego con los arcos pesados, a irlos retroinclinando poco a poco, como se vio en la presentación, con un poco de stripping y tratando de llevarlos un poco más hacia atrás. Y la comparación con respecto a cualquier bracket gemelo, pues como decimos en Venezuela, no es la flecha sino el indio. Vimos diferentes técnicas acá, por ejemplo la de Alexander, acá el compañero, en Rod, y pienso que siempre que se lleve una buena biomecánica, una buena planeación del caso, el bracket es indistinto. Bueno, a final de cuentas son herramientas para llevar la misma secuencia, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo determinaron que era posible el desarrollo transversal e incluir el canino sin extracciones? Ok, esto se hizo a través del análisis de Waller-Rich, donde se determina qué tanto perímetro de arco podemos lograr, tanto a nivel de molares, premolares, caninos, y si ese perímetro ya no es suficiente, cuánto se traduce en proinclinaciones. Entonces, una vez hecha la exoncia del 83, determinamos que había un espacio suficiente como para poder incluir el canino a la arcada. Ok, muchas gracias, doctor Oscar. Vamos a pasar con preguntas para el doctor Carlos. Pregunta número 1, tiempo total del tratamiento ortopédico y tiempo total del tratamiento ortodóntico. Bueno, en lo que se llevó la fase total del tratamiento fue de 17 meses. En 3 meses se llevó a cabo lo que fue la parte ortopédica. Se mantuvo 2 meses más con fase ortodóntica y ortopédica y posteriormente se retiró. O sea, en un total de 5 meses aproximadamente se mantuvo el aparato abanico modificado. Ok. Doctor Carlos, ¿por qué no se realizaron extracciones en el caso presentado? Facilitando la mecánica. Ok, bueno, lo primero que vimos en la paciente que presenté fue su perfil. El perfil era demasiado recto. Pienso que el primer impacto que nosotros tenemos al realizar extracciones es en la estética facial. Por ende, pues no se realizó las extracciones y se intentó ver una mecánica de expandir un poco más la arcada y que pues los dientes tengan una mejor estabilidad, una oclusión funcional, sin necesidad de las extracciones. Ok, una pregunta más o menos en la misma línea de la doctora Analía Estrada. Dice, ¿por qué no se realizó una mecánica más fácil de tratamiento en el caso que presentó? Lo importante de la ortodoncia es llevar técnicas innovadoras, es llevar, como ya dijeron, o sea, una técnica más que nos ayude a nosotros en la utilidad de llevar algún tratamiento. Entonces, lo que se llevó es un aporte más a la ortodoncia para facilitar el tratamiento. Más sin embargo, se hubiera podido llevar con otra mecánica más fácil, pero pues la mecánica nos resultó muy buena y dieron muy buenos resultados. Ok, muchas gracias. Vamos con el doctor Santiago. Ok. Pregunta del doctor Javier Mendoza. En el caso de mordida abierta, ¿no se colocó algún diseño especial en retener para prevenir que se abra la mordida nuevamente? De hecho, esa pregunta sí fue muy discutida cuando presenté el caso. Me preguntaron que si por el hábito no se había puesto algún tipo de aparato o algo, pero no. La retención fue únicamente con acetatos de acrílico de 0.80 y únicamente fue esa la única retención que tuvimos. No hubo necesidad de poner ningún tipo de otro tipo de retención, ya que al revisar al paciente antes de retirar los brackets se vio que el hábito y todo pues había totalmente retirado. Ok, la doctora Analía Estrada pregunta que si se realizó algún ejercicio de terapia muscular. No se realizó ningún tipo de terapia muscular, simplemente el momento del diagnóstico fue pues la clave, que vimos que el hábito era ese y al quitarlo pues ya se retiró todo. Ok, otra pregunta, gracias. Otra pregunta es, ¿por qué optaron por extruir y no intruir en la parte posterior? Se optó por extruir en la parte anterior porque los parámetros que necesitábamos, las medidas, era suficiente con el extruir la parte anterior. Si una mordida abierta ya hubiera sido de 6 milímetros o más, pues ya hubiéramos optado por intruir en la parte posterior. Ok. Otra pregunta es, ¿por qué no comenzaron con el uso de elástico desde que está la fase de alineación y nivelación?
Porque la prescripción de la técnica no lo impide, la prescripción de la técnica no incluye elásticos tempranos. Y aparte, pues primero queríamos estabilizar nuestros planos oclusales. Ok, muchas gracias, doctor Santiago. Vamos a pasar con el doctor Jonathan. ¿Hasta qué edad puedo colocar un Quadelix? Bueno, el uso de aparatos ortopédicos hay discusión, puesto que un Quadelix se puede colocar en tempranas edades, pues se rompe o podemos fracturar la sutura línea palatina con movimientos constantes y ligeros. Y en pacientes adultos lo único que hacemos son movimientos dentoalveolares, sin embargo me ayuda también a tener un buen anclaje. Ok. ¿Por qué optar en este caso por un Quadelix? Bueno, en lo personal y lo bonito de la universidad es que te brinda o te enseña y demuestra el uso de diferentes técnicas. No se casa con una sola, sino que te brinda la oportunidad de poderlos conocer, manejar, manipular y sobre todo ver la estabilidad para que tú en un futuro y en tu práctica privada puedas usar el que mejor te convenga y el que mayor se te facilite a llevar un éxito en tus tratamientos, que es lo que creo que todos buscamos, el éxito y del objetivo inicial. Ok, muchas gracias. Doctora Ana Rosa. En este caso, por ejemplo, que fue un caso quirúrgico, la pregunta es, ¿con qué retenedor se disminuye la recidiva de la clase 3? Bueno, aquí va a ser una cuestión también de disputa, pero bueno, en este caso se utilizaron unos microimplantes conforme a la OBGS para unir lo que son la fractura y unir la parte de la mandíbula. Aquí lo mayor para tener retención creo que es la estabilidad, por eso anteriormente se estuvo sobreponiendo en cada cita los modelos y poder lograr ese asentamiento, esa clase 1 canina. Conforme no lo comenté, pero obtuvimos una guía canina, una guía anterior, entonces lo mayor para que podamos tener una retención a largo plazo, que es lo que queremos para pacientes quirúrgicos, lo mejor es el asentamiento y que quede lo mejor posible. Por eso tenemos que tener también en cuestión la interconsulta con el cirujano maxilofacial. La parte de las líneas centradas y lo demás es muy, muy importante para que podamos tener un éxito después de preparar al paciente y después de que lleguemos del cirujano maxilofacial. Y lo mejor para la retención es el asentamiento, ya sea que ocupamos retenedores fijos, retenedores removibles, lo mejor para nosotros es nuestra biomecánica, por eso trabajamos tanto tiempo para poder llegar a ese asentamiento. Entonces, por eso nos tardamos ahí un poco, 2, 3 con el asentamiento, con las ligas, y que el paciente lo utilice para que tenga retención. Entonces, lo mejor es la parte del asentamiento, es lo que más nos va a dar la retención. Ok, algo que platicábamos ahorita es el problema que se suscitó después de la cirugía, que el paciente presentó mordida abierta posterior. ¿Qué recomienda usted para evitar eso? Y que es algo muy común, pero es un detalle muy sencillo que tenemos que verificar antes de mandarlos a cirugía. Claro, bueno, vuelvo a repetir en cuestión a tener un juego de modelos en cada sesión. Si nosotros no tenemos un buen control de la biomecánica, por ejemplo, usar elásticos para cerrar con cadenas la parte anterior, o en cuestión, por ejemplo, a lo que son los segundos molares, si esa parte de las cúspides, si no tenemos también ahí checando, porque generalmente el problema aquí también fue que los segundos molares tenían un torque tan proinclinado que tuvimos y nos tardamos bastante ahí para poderlo obtener. Entonces ahí lo más recomendable es que tener ese, por ejemplo, si tomo los modelos un mes antes y después lo voy a mandar a cirugía, que ya no tengamos que rectificar nada, porque si se abre algo y se rectifica, pues vuelve a cambiar todo totalmente. Entonces, si nosotros ya tenemos ahí nuestros arcos de finalización totalmente, tenemos que entorchar bien esos arcos para que no se pueda mover nada. Aquí fue un detallito que ahí el paciente no cuidó bien, se zafó la banda, tuvimos que reposicionar las bandas y después cambió totalmente la posición de los molares. Entonces ya estaba totalmente para entrar a cirugía, pero pues sí se movió un poquito. Entonces ya conforme al cirujano y nosotros, pues pudimos, se abrió tantito, pero pues ya en la pasión posteriormente, pues se soluciona. Entonces lo más recomendable es que ya no movamos nada cuando se mande con los modelos al cirujano maxilofacial para que no haga ningún cambio ahí. Ok. Sí, porque es algo que acaba de comentar y viene dado a una pregunta: ¿cómo corregir el torque de los segundos molares superiores? Ok, conforme tengamos nuestros modelos, por ejemplo, aquí se van a poner bandas. En mi caso pusimos tubos, pero bueno, en cuestión a esto,
En la parte de los molares se tiene que convertir la banda. Vamos a hacer un doblez, un look totalmente individual de cada diente. Aquí nos pusimos desde el segundo premolar un loop, un volumen del molar y uno en el segundo. Entonces a cada uno se imprimió un torque individual a esa parte. Sobre todo en el molar que está convertido, hay que entorcharlo bien para que no se vaya a mover y poder expresarse ese torque. Entonces hay que estarlo viendo con los modelos sobreponiendo. Entonces hay que colocar el loop y un torque individual. Ok, muchas gracias. Bueno, pues esa es la fase de preguntas que tuvimos. Vamos a leer un poco lo que son las felicitaciones. Denti Alex, felicidades, excelentes temas. La doctora Jovita Sandoval, muchas felicidades. Doctor Santiago, es un caso muy interesante. Edwin Viteri, excelente todo. Doctor Carlos Peña. Pame Garrido Villavicencio, felicidades Imo. Lali Galicia, excelente caso, doctor Carlos. Analí Estrada, doctor Carlos, excelente caso. Yael Gasca, felicidades, doctor Carlos. Moni Navarrete, excelente, Carlitos, felicitaciones. Como que tenía mucha porra, Carlitos. Pablo Raza, qué buen cambio de la paciente del doctor Peña, muy bien. Angélica María Prado, saludos, doctor Oscar Quirós. Doctor Javier Mendoza, muchos saludos al doctor Ezequiel Rodríguez y al doctor Vladimir Ramírez, felicitaciones a los residentes del IMO. Mario Salazar, muy bien, Carlitos, buen caso. Francisco Mendoza, el doctor Jonathan Nieto es el mejor dentista que conozco. Ahí está apagado, ¿no? Sí. La doctora Yolanda Chávez dice, excelente presentación del doctor Santiago Morales, una felicitación para ustedes por el manejo del caso. Y Donají Orozco Martínez, felicitaciones doctor Carlos Peña. Algo que nos manda el doctor Javier Mendoza Valdés es un saludo a todos los posgrados, una cordial invitación a todos los estudiantes para presentar casos clínicos e investigaciones en el encuentro virtual de estudiantes de posgrado de ortodoncia. No me queda a mí más que invitarlos nuevamente. La siguiente presentación va a ser en abril, aparentemente es el 23 de abril si no me equivoco, y se invita a todas las universidades, centros de estudios de ortodoncia, hospitales para que se animen a presentar aquí casos, vengan a compartirnos todo lo que ustedes saben de manera que lo están manejando y de esa manera todos tengamos una interacción en beneficio por nuestro gremio. Vamos a terminar esto con la entrega de los diplomas. ¿Se ponen de pie, por favor? Voy a leer uno y esto es lo que va a decir todos. La Academia Mexicana de Ortodoncia AC, filial del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas AC, Colegio Mexicano de Ortodoncia AC, Consejo Nacional de Ortodoncia AC, Asociación Latinoamericana de Ortodoncia y la World Federation of Orthodontists, otorga la presente constancia a Óscar Jesús Quirós Cumache por su participación como ponente en el 13º Encuentro Virtual Estudiantil de Posgrado de Ortodoncia, llevado a cabo en el aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas AC, 8 horas de educación continua, Ciudad de México, 26 de febrero 2018. Firma el doctor Javier Mendoza Valdés y su servidor Alejandro Juárez Saavedra, su secretario. Muchas felicidades. Gracias a ustedes por la invitación. Pueden aplaudir, ¿eh? Bueno, leyendo todo lo mismo, se entrega la siguiente constancia al doctor Carlos Patricio Peña Raza por la misma presentación en la cual se lleva a cabo en esas instalaciones. Carlos, muchas felicidades. Siguiente al representante de la Universidad Latinoamericana Campus Norte, a Cristian Santiago Morales Hernández, por su presentación en el 13º Encuentro Virtual Estudiantil de Posgrado de Ortodoncia. Santi, muchas felicidades. Gracias. Ahora a los representantes de la Universidad Justo Sierra, Jonathan Nieto Cuellar, igual por haber presentado su caso en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en nuestra aula virtual. Muchas felicidades. Y por último, no menos importante, debería haber sido primero ella, pero pues así me lo dieron, a la doctora Ana Rosa Vázquez Piedras por haber presentado su interesante caso de tratamiento quirúrgico. Muchas felicidades, doctor. Y bueno, con esto damos por concluido esta primer presentación de este año, una de varias que vamos a tener, aproximadamente yo creo que van a ser 8, así que les pedimos, los invitamos para que todos se inscriban sus trabajos. Son casos clínicos, también pueden presentar investigaciones
y que de esta manera se vayan fogueando para que puedan salir a presentarlos todavía más extensivo, ¿no? Les agradezco mucho, el doctor Alejandro Juárez Saavedra, su servidor, secretario de la Academia Mexicana de Ortodoncia, en representación del doctor Javier Mendoza Valdés. Muchas gracias.